Hola a todos, bienvenidos al webinario sobre enfermedad de la malformación del mango y escoba de bruja. Yo seré la moderadora para este webinario, me llamo Natalia Tello. Ahora para dar inicio a nuestra charla sobre la incidencia de la enfermedad de malformación del mango y enfermedad de escoba de bruja, vamos a darle la palabra al señor Stanley Freeman, quien es investigador de Israel. Desde 93, él se desempeña en esa función. Obtuvo su doctorado de la Universidad de Jerusalén. Entonces, él estudia mucho diferentes enfermedades de hongos y viene trabajando en diferentes patógenos que afectan al mango. Ha publicado más de 120 artículos revisados por pares, 15 capítulos en diversos libros y 32 libros publicados. También ha asesorado a más de 30 estudiantes de maestría y doctorado. Él es editor y de una revista especializada. Doctor Freeman, muchas gracias por esta presentación tan amable. Natalia, quisiera agradecerle a usted, también a la Cámara Nacional de Mango por haberme invitado para participar de ese seminario. En este seminario vamos a hablar sobre la enfermedad de la malformación de mango, MMD por sus siglas en inglés, y la enfermedad de escoba de bruja y la interacción entre las dos enfermedades. Vamos a cotejar la etiología, biología, sintomatología y manejo principalmente de lo que es la enfermedad de malformación del mango. A lo largo de los años hemos colaborado con muchos grupos de investigación de todas partes del mundo, de Israel, Egipto, Estados Unidos, Japón, España y México. En lo que se refiere a la distribución del MMD, se notificó la primera vez en el año 1891 en India. Se ha detectado también en diferentes áreas de producción de mango a nivel mundial. Como pueden ver aquí en la pantalla, seguramente habrá otras regiones donde se ha notificado la existencia de esta enfermedad. Aquí tenemos un mapa del mundo para que vean dónde se manifiesta, dónde está presente en color anaranjado. En cuanto a los síntomas, como pueden ver, las panículas se asemejan al coliflor cuando son afectadas, malformadas. Esto, la verdad, un árbol en esa condición no es económicamente viable. Donde quiera que se encuentre, no toleraríamos un huerto afectado de esa forma y tal huerto tendría que destruirse. Para que vean más de cerca los síntomas de la enfermedad, aquí tenemos al lado izquierdo lo que es un ejemplo sano. La enfermedad de inflorescencia, o sea, por lo general las panículas se acaban asemejando a coliflor. Aquí tenemos un ejemplo de un huerto de la variedad o cultivar Tommy Atkins, que se ha visto afectado. Repito, la inflorescencia se asemeja mucho a la coliflor. Un árbol afectado de esa enfermedad no rinde frutos y las pocos frutos que pueda tener están estropeadas. A veces cuesta distinguir entre el árbol sano y el afectado cuando está en este estado. Del lado derecho pueden ver un ejemplo sano. Aquí pueden ver las yemas afectadas, hinchadas, las yemas apicales hinchadas.
Las laterales también se ven afectadas. Del lado izquierdo tenemos una malformación producto de esa infección. Esta parte, las hojas se ven afectadas, malformadas, los terminales carnosos se ven afectados en comparación con la imagen del lado derecho. Aquí pueden ver del lado izquierdo otro ejemplar infectado, cotejado con una versión sana. Entonces, todos esos síntomas son de inflorescencia malformada. Podemos tener también panículas malformadas juntas. Ahora vamos a hablar sobre los agentes causales. A lo largo de los años se han aventado muchas hipótesis de cuáles pueden ser los agentes causales de ese mal. Vamos a repasarlos someramente. Trastornos nutricionales, fisiológicos, falta de equilibrio hormonal, virus, fitoplasmas, ácaros y hongos. Hongos número 6 es el organismo responsable que causa las malformaciones. En lo que se refiere a la etiología, los diferentes hongos que pueden dar lugar a malformaciones, tenemos Fusarium mangiferae, que es el género. Ahora con el atendimiento de técnicas moleculares hemos sido capaces de identificar otras especies de Fusarium que también pueden causar ese mal. Son los postulados de Koch, que se publicaron inicialmente indicando que el agente causal es Fusarium. Esto se ha demostrado inicialmente en la India en 1966, más tarde en Egipto, Israel, Sudáfrica, Estados Unidos y en otras partes, según un estudio realizado por Freeman y otros. En lo que se refiere a la identificación molecular de las especies, el agente causal a nivel mundial es principalmente Fusarium mangiferae. Hay otras especies. Utilizamos un sistema de identificación a base de PCR, lo cual nos permite identificar ese agente causal. Específicamente, utilizamos métodos de secuenciación molecular para averiguar cuáles son las diferentes especies de Fusarium para fines de investigación, primordialmente para determinar la filogenia. Estos son los genes que utilizamos en combinación con, o sea, cuando utilizamos más de 4, 5 genes, los aunamos y podemos construir una gama. Aquí tenemos un ejemplo de las diversas especies que pueden causar las malformaciones. Una especie americana, otra africana, asiática, Fusarium mangiferae. O sea, hay otros clados, según los estudios filogenéticos que se han hecho. Las otras especies parecen haber venido de otras plantas hospederas que no mango, pero que han dado lugar a malformaciones en el mango. A lo que parece, Fusarium
Mangifare es el agente común en todos los casos. Es originario de la India. Es un patógeno más común que se ha diseminado por todo el mundo. Pueden ver aquí que hay muchas especies diferentes, aparte de lo que es Fusarium mangiferae. Todas estas otras especies las asociamos a la misma sintomatología. Mi investigación y la investigación de forma general que estamos llevando a cabo en Israel se refiere a Fusarium mangiferae, que es un patógeno común en todo el mundo. No hemos hecho investigaciones en los otros patógenos de esa epidemiología porque Fusarium es lo que tenemos en Israel. Aquí pueden ver las diversas especies existentes. En blanco pueden ver cómo Fusarium mangiferae está en todo el orbe, representado en blanco, distribuido a nivel mundial. Ahora quisiera profundizar un poco más en lo que es la epidemiología de MMD, porque sin entender cómo sobrevive, se disemina, causa enfermedad ese patógeno, no vamos a poder crear o generar una estrategia de control y manejo. En cuanto a la epidemiología de MMD, estos son los parámetros que tuvimos que averiguar, comprender, para ver de qué forma ese patógeno causa enfermedades. Primero, tuvimos que evaluar la incidencia de la enfermedad, la disponibilidad de los inóculos cuando las esporas están disponibles, se manifiestan, cómo se diseminan y qué sitio en la planta es el que se infecta, cuál es la parte de la planta más susceptible a la infección por esporas. De ahí tuvimos que determinar la localización del patógeno, si infecta o afecta de forma sistémica y de qué forma se disemina, si es transportado el agente por aire, aerotransportado, o si por una infección de hongos. Vamos a repasar las diferentes etapas del estudio que hemos hecho sobre la epidemiología de este agente causal. Entonces, lo que se refiere a la incidencia de la enfermedad, vamos a hablar sobre cómo las inflorescencias aparecen en el árbol. A veces aparece o si aparece cuando hay inflorescencia normal y sana o bajo otras circunstancias. Consideremos la severidad de la enfermedad. Estamos hablando sobre el hemisferio norte y la región mediterránea. Pueden vincular esta información a su parte del mundo. Entonces, las inflorescencias mal formadas, aquí en este eje pueden ver los números correspondientes a la severidad de la enfermedad y en el otro eje el tiempo. Hay un traslapo. Las tenáculas sanas pueden aparecer al mismo tiempo que aparecen las no sanas. Ahora, la disponibilidad del inóculo, la contribución de los conidios, que es una parte muy importante para que entendamos la etimología de la enfermedad. Utilizamos un método de captura activa. Pueden ver la imagen del dispositivo de captura que utilizamos en el periodo de floración, que es el periodo en que
aparecen las panículas afectadas, al igual que surgen las sanas, aquí pueden ver la inflorescencia madura pero infectada, y cuando aparecen utilizando ese método activo de captura que succiona el aire, captando esporas que luego se captan en una laminilla, lo cual permite que identifiquemos la cantidad, o sea, cuantifiquemos la cantidad de esporas que hay en el aire. Aquí tenemos un método de captura pasiva. Utilizamos un medio y vimos que hay ciertos traslapo o imbricación, digamos, entre los dos métodos de captura activa y pasiva. Y lo que se constata aquí es que hay un pico de liberación de las esporas. Las panículas mal formadas, a lo que parece, están liberando esporas en el pico, el auge de su surgimiento. Ahora vamos a hablar sobre la disponibilidad de cuantificación de las esporas, o sea, el inóculo. ¿Cuándo aparecen? ¿En qué parte del mes? Aquí. ¿Y cuál es el momento pico de liberación de estas esporas? Aquí pueden ver los años consecutivos, inclusive 2001, 2006, 2007. Las panículas maduran y tenemos al subir cuantitativamente mayor liberación de las esporas. Aquí tenemos un método de cuantificación de conidia, 1 millón de esporas, un gramo. Cada gramo de inflorescencia tiene 1 millón de esporas. Es una cantidad altísima de esporas que se liberan durante la inflorescencia. O sea, pesamos las inflorescencias, luego liberamos las esporas para ver cuántas esporas se disponen, o sea, se esparcen. Tenemos la liberación de las esporas en altísimas cantidades. Tenemos en el periodo en que están presentes las panículas infectadas. Eso según los cultivares que tenemos nosotros es Atkins. El local de infección donde se asientan las esporas sobre la planta. Entonces tomamos muestras de yemas apicales laterales en las ramas y en la hoja para ver cuál es la parte más susceptible del árbol, digamos, que se dispone a recibir la espora. La yema apical, como puede ver, es la parte más susceptible de la planta. Las laterales también lo son, las ramas y las hojas. La verdad es casi indetectable la cantidad de esporas en las ramas y en las hojas. Entonces, las yemas apicales, las laterales, son más susceptibles. Otro elemento que tuvimos que averiguar es si lo que tenemos es una colonización continua o interrumpida del tallo. Recogemos muchos tallos para ver dónde está presente, si se coloniza a lo largo de todo el tallo o solo en aquellas áreas mencionadas antes, o si acaso el hongo crece y se propaga a lo largo del tallo, que es sumamente importante para poder determinar
el método de la diseminación del patógeno y por ende las medidas de control más apropiadas. Entonces, separamos, pues, determinamos cuáles habrán de ser las acciones examinadas de los nodos y entre nodos también. O sea, el nodo es la localización de la yema. Queremos saber si está presente ese agente causante en los nodos o entre nodos también. Y nos percatamos de que solo los nodos son los que se colonizan en una planta de un año. A los 3 años vimos que las yemas son las partes más susceptibles afectadas. No encontramos el hongo entre los nodos, o sea, en otras palabras, nada más los encontramos en los nodos propiamente dichos. Ahora, consideremos la infección de las plantículas. Hay viveros que tienen plántulas, perdón. El intérprete se rectifica plántulas. Y en los viveros podemos ver cómo la infección de las plántulas puede dar lugar a su diseminación. Malformación vegetativa, que es lo más prominente. Aquí tenemos un ejemplo de un huerto afectado, infectado con plántulas afectadas. Como pueden ver, en estas plántulas están infectadas. Parece que el inóculo ha infectado a las plántulas. La pregunta que nos planteamos es si es una infección interna o nada más en las yemas. Utilizamos este método PCR para hacer un examen por especie específica. Recogimos cientos de estas plántulas y como pueden ver a nivel de la ramificación hubo 100 infecciones de entre medio menos a la altura de las raíces 100 de nuevo. Eso en relación a Fusarium. Cuando utilizamos un medio específico para Fusarium, como pueden ver, las raíces no se vieron afectadas, así es que no está presente en el suelo, solo en aquellas áreas donde hay yemas. Ahora, un resumen. Las panículas malformadas sirven como fuente del inóculo y el momento más alto, digamos, de diseminación del inóculo es en mayo y junio. La diseminación conidial se da principalmente entre mayo y junio. Se disemina la conidia, los conidios por viento principalmente durante esos mismos meses y las yemas apicales sirven como local más afectado. Hay otras fuentes alternativas de inóculos por transferencia de restos florales. ¿Acaso se puede transferir vía las semillas o si la enfermedad se da de forma sistémica o nada más local? Son las preguntas que nos hicimos. Ahora, en cuanto a restos florales aerotransportados, quisimos ver si al caer el inóculo en esta parte axilar, si se da la infección. Lo que podemos ver es que conseguimos infectar las yemas en un alto porcentaje en comparación, o sea, cuando se trataba de una planta no tratada.
Así es que los restos florales son una fuente de infección y por lo tanto debe de eliminarse. Lo que hicimos fue acudir a un huerto sano y a otro afectado y vimos frutas y las panículas al lado y las esporas de la panícula pasa a infectar a la fruta. La fruta aquí al lado, casi pegado a las panículas infectadas, lo que hicimos fue examinar los árboles. Encontramos fruta infectada por el mal y en la superficie de la fruta constatamos que había muchísimas esporas en la superficie de las frutas infectadas. Como pueden ver, las semillas sanas, o mejor dicho, la semilla sana y la infectada, ninguna de esas semillas sanas e infectadas fueron colonizadas, lo cual significa, a lo que parece, es que ninguna de las semillas habían sido colonizadas, sea que se les haya esterilizado en la superficie o no, no pudimos detectar hongos en estas semillas. Las semillas no son, por lo tanto, fuente de infección. En cuanto a la naturaleza aerotransportada del patógeno, examinamos la naturaleza local o sistémica de la infección. Aquí tenemos un huerto infectado. Se podó para permitir que volviera a crecer. Al lado de ese huerto que se podó, aquí tenemos fuentes del inóculo y a una distancia de 5 metros, digamos, del huerto experimental. Lo que queríamos averiguar era si el patógeno podía ser aerotransportado al huerto de al lado, que de infectarse de forma sistémica, entonces sería una infección uniforme. Si no, o sea, por lo visto solo se ha infectado, o en el caso de que se hubiera infectado nada más por la fuente del huerto de al lado, podremos sacar la conclusión de que la infección se había transportado por el viento. Entonces aquí tenemos un diagrama. Tenemos la fuente de inóculos del huerto adyacente infectado. También tenemos la sección experimental. Y lo que podemos ver aquí es que el huerto experimental localizado muy cerca de la fuente es donde vimos mayor infección. O sea, entre más cerca a la fuente de la infección, mayor la incidencia de infección o de enfermedad. Creamos un mapa y un gráfico. Aquí tenemos panículas malformadas y la distancia del huerto infectado adyacente. Entonces aquí tenemos la distancia de la fuente de la infección y vemos una reducción de la infección de acuerdo a la distancia. Entonces, el grado de infección de la fuente, las panículas infectadas, y esto indica que se trata de un gradiente y no una fuente sistémica o uniforme, sino más bien una fuente local. Entonces, en resumen, se trata de una infección local y no sistémica. No hubo infección a través de semillas o suelo. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que no se trata de una infección sistémica. La producción y liberación de inóculos de las panículas infectadas se realiza de manera
localizada. El patógeno se concentra en y cerca de las yemas apicales y laterales en los nudos, que indica una infección no sistémica y no existe ningún continuo de colonización dentro de la vasculatura, que también indica que no se trata de una infección sistémica. Ahora vamos a hablar de la infección de la escoba de la bruja causada por el ácaro del mango y sus síntomas. Se ha hablado durante los años de la misidentificación de esta enfermedad y confusión entre la enfermedad de malformación del mango y la escoba de bruja causada por el ácaro del mango. Esta enfermedad causa ciertos síntomas. Vemos el retraso del crecimiento, muerte de panículas. Entonces, vemos aquí un crecimiento distorsionado, crecimiento retrasado. Las hojas se secan y se caen. Y estos síntomas indican escoba de bruja y no malformación del mango. Fenología del ácaro del mango. ¿Cuándo es que aparece en el proceso de la cultivación del mango? Vemos el ácaro del mango durante todo el año. Sin embargo, la malformación del mango no ocurre durante todo el año. Entonces, esto nos indica que el ácaro del mango presenta diferentes síntomas en comparación con la enfermedad de malformación del mango. Respecto al ácaro del mango, se considera un plaga importante y ocurre donde se cultiva el mango. Prolifera dentro de las yemas terminales durante todo el año, pero vemos un pico durante la primavera. La larva y los adultos se alimentan en el tejido de las yemas terminales, causando malformación de las yemas y crecimiento retardado o retrasado. Los ácaros se transportan por el viento, se ponen en posesión erguida. ¿Cómo interactúa esta enfermedad con la enfermedad de malformación? Bueno, antes de profundizar en ese tema, me gustaría mencionar que el ácaro del mango realmente no interviene en la presentación de la enfermedad de malformación. Como ejemplo, el ácaro del mango se encuentra en Australia. Sin embargo, no ocurre en Australia la enfermedad de malformación del mango, que es otro indicio del hecho de que se trata de dos enfermedades diferentes. Los postulados Koch para malformación del mango no se probaron con el caso del ácaro. Es decir, que no aplica. ¿Cuál es la interacción entre las dos condiciones? Pues tuvimos que determinar la forma en que el ácaro interactúa con las conidias. Son portadores, introduciendo las conidias en la llama apical en sus cuerpos. Si los ácaros fomentan o aumentan la infección, si portan las conidias en sus cuerpos. Y nosotros contestamos esas preguntas a través de nuestros estudios utilizando marcadores fluorescentes. Y aquí podemos ver las cepas de Fusarium del ácaro se adhieren al cuerpo del ácaro, pero en realidad se trata nada más de una asociación. Este ensayo tuvo la intención de determinar si es posible
introducir las conidias en las yemas apicales a través de los ácaros. Y aquí tenemos diferentes combinaciones de esporas y ácaros para determinar si se introducen en las yemas apicales. Aquí tenemos un video demostrando el ácaro del mango llevando las esporas hacia las yemas apicales. Este estudio utilizó diferentes tratamientos con un grupo de testigos en tratamiento y en el grupo de testigo nunca logramos conidias ni ácaros dentro de la yema. Utilizando las conidias solamente no encontramos esporas dentro de la yema. Utilizando ácaros solamente sí detectamos ácaros dentro de las yemas y mezclando los dos factores, combinando los dos factores, vimos infección de las yemas, es decir, los ácaros introdujeron las conidias en las yemas. Organizamos otros estudios utilizando conidias solas o en combinación con los ácaros. Entonces, esta lámina lo que presenta es que aquí tenemos las yemas de plántulas infectadas y aquí podemos ver si introducimos conidias en las placas, en las yemas, si vemos cierto nivel de infección sin los ácaros. Las conidias sí infectan por sí solas, pero con una combinación de las conidias y los ácaros, vemos un aumento en las infecciones. Aquí tenemos un resumen de la interacción entre las conidias y los ácaros. Con la combinación de ácaros y conidias vemos el doble del índice de infección respecto al transporte por aire de los ácaros. Aquí nosotros realizamos un estudio en un huerto infectado y lo que vimos es que muy pocos ácaros se atraparon en el huerto y ninguno portaba conidias. Entonces se transmiten principalmente por el viento y no por los ácaros. En resumen, las conidias transportadas en el aire de panículas infectadas son la fuente principal de infección. La incidencia de enfermedad no depende de la distancia de la fuente de los inóculos. Es una infección no sistémica. Los ácaros actúan como portadores de conidias, introducen las conidias en la yema. Y aquí tenemos un resumen del ciclo de la enfermedad. Disponibilidad de los inóculos durante la floración. Se libera los inóculos, se dispersan por el viento durante el pico de la formación de inflorescencias. Los inóculos se sientan en las hojas y las yemas. Y con la presencia de los ácaros facilitan que las conidias lleguen al sitio de infección. Y además vemos infecciones más severas con la presencia de ácaros. Y el año siguiente vemos infecciones en las florescencias otra vez. Ahora voy a pasar al tema de gestión de la enfermedad y me gustaría decir que la gestión se basa en el hecho de que el patógeno
es transportado por el aire y me gustaría mencionar este término y la idea de que existe una ventana de infección específica, que también se puede entender como la ventana de protección. Y aquí tenemos un modelo de la epidemiología de la enfermedad. Aquí tenemos los meses del año. Durante 2 años, aquí tenemos las panículas infectadas que liberan esporas entre abril y julio. La disponibilidad de los inóculos que afectan las yemas que están disponibles para la fuente de la infección. Luego existe un periodo latente y estas yemas, solamente las yemas infectadas expresan los síntomas al año siguiente. Y lo que tenemos que hacer es romper este ciclo deteniendo la ventana de infección y creando así una ventana de protección. Tenemos las panículas infectadas, los inóculos disponibles, la ventana de infección, que es también la ventana de protección. La estrategia es eliminar la fuente de los inóculos, que son las panículas infectadas. Para evitar la infección con esporas, debemos a la vez proteger las yemas disponibles de la infección con rociados químicos eficaces. Hay muchos fungicidas en Israel. Procloras es la sustancia química que se utiliza, que tiene eficacia. Estamos en este momento haciendo pruebas con nuevas sustancias químicas. Me gustaría ahora presentar algunos estudios de control con sustancias químicas. En este estudio utilizamos 4 tratamientos: saneamiento, o sea, eliminación de las panículas con el uso de fungicidas, saneamiento solamente, fungicida solamente, y luego el grupo testigo que no recibió tratamiento. En este estudio, que fue realmente bastante complejo, nosotros medimos el rendimiento acumulado por hectárea durante 4 años. Este es el comienzo del estudio en el 2011, o sea, los valores de referencia. Un año después vemos ya una diferencia entre el testigo, saneamiento, fungicida y fungicida en combinación con saneamiento. Aquí tenemos el 2013 y el 2014. Vimos una diferencia importante en el rendimiento acumulado entre el grupo testigo y la combinación de saneamiento y fungicida. Otro estudio, otro ejemplo de un estudio. Nosotros hemos aplicado muchos estudios en campo, pero aquí tenemos otro ejemplo con la variedad KIT. Y en este estudio solo utilizamos 2 tratamientos: testigo, que incluye saneamiento, y un rociado en combinación con saneamiento. Se trata de un huerto comercial. Aquí tenemos filas de 65 árboles por fila y la parte en rojo representa rociado más saneamiento y en amarillo control más saneamiento. Y pues sabemos que se trata de un huerto infectado que está liberando esporas y inóculos. Aquí tenemos la fuente de inóculos que está liberando esporas hacia el huerto experimental, y básicamente aquí tenemos el resumen de los 4 años del estudio, y aquí nosotros contamos solamente las panículas infectadas por árbol y no el rendimiento.
Y como ustedes pueden ver, las filas más cercanas a la fuente de infección fueron las más afectadas. Y con la distancia vimos una reducción de las panículas infectadas y vemos mucho menos infección en el grupo combinado de la sustancia rociada en combinación con saneamiento. En resumen, aquí tenemos nuestro control más saneamiento en el 2001 y con los años podemos ver una diferencia importante entre control en combinación con saneamiento en comparación con la sustancia rociada y el saneamiento. Entonces, para resumir la parte de gestión, nosotros tenemos que proteger las yemas de infección durante la ventana de infección. Se debe aplicar un régimen de sustancias químicas rociadas para proteger las yemas de infección y eliminar a la vez los inóculos para reducir la enfermedad. Entonces se trata de una combinación de eliminación de las panículas infectadas, que son la fuente de inóculos, con las sustancias químicas rociadas. Y aquí vemos la eliminación de las panículas infectadas que generalmente se queman. Respecto a lo que pensamos hacer a futuro y lo que estamos haciendo ya es que estamos estudiando las diferentes especies de Fusarium y si causan síntomas parecidos a esta especie. Vamos a crear métodos de curar esquejes infectados. Nosotros estamos analizando diferentes soluciones químicas y tratamientos térmicos. También estamos probando nuevas generaciones de fungicidas para control en el campo de la enfermedad de malformación. En este momento estamos haciendo estudios con 6 sustancias químicas. También estamos estudiando nuevos cultivares de mango. Me gustaría reconocer las fuentes de financiamiento. El Ministerio de Agricultura de Israel, la Asociación de Productores de Mango de Israel, USAID Merck y otro programa. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, doctor Freeman. Tenemos algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta es si las aves pueden también dispersar la infección. Nosotros tenemos aves que vienen a alimentarse en el campo y están presentes en febrero y marzo durante la floración. Sí, representan una fuente potencial de dispersión si las aves recolectan esporas en las panículas infectadas y luego llegan a las yemas que podrían absorber esporas presentes. Sí, es posible. Mencionamos ácaros, podríamos hablar de otros insectos como hormigas que también podrían comunicar los inúculos de las panículas a las yemas. La próxima pregunta es de Rocío y ella dice, Doctor Freeman, buenos días, de Nicaragua. Tuvimos la oportunidad de que nos visitara nuestra finca. Fue una excelente presentación. Tiene una pregunta que dice que están haciendo una poda de rejuvenecimiento que consiste en bajar nuestros árboles a 3 metros de altura. En estos árboles tenemos presencia de Fusarium, pero al bajarlo a 3 metros quedan limpios de la presencia de Fusarium externamente. ¿Considera usted que estos árboles van a salir nuevamente infestados o es una manera de controlar la enfermedad?
Como mencioné anteriormente durante la presentación, no existe ninguna infección sistémica. Sin embargo, yemas que podrían infectarse y luego quedar latentes por debajo de la poda podrían representar una fuente potencial para infecciones futuras. Entonces sí se debe monitorear estas yemas y el huerto regularmente para detectar la presencia de nuevas yemas por debajo del nivel de poda, donde el hongo puede permanecer latente. Sabemos que puede permanecer durante muchos años, hasta 15, 20 años. El patógeno puede permanecer dentro de estas yemas. Entonces sería mejor hacer la poda y aplicar fungicida. Aplicación de fungicida solamente protege las yemas y las mantiene limpias. Entonces, si se trata de yemas que deben ser protegidas, sí, yo diría que la combinación de la poda y el rocío de sustancias químicas, sí. Tenemos una pregunta de Martín y es si tiene sugerencias respecto a productos y calendarización de aplicación. ¿Productos? Sí, como fungicidas, sí, fungicidas. eh, Nosotros utilizamos Procloras en Israel. Podrían existir otros como Amistar, pero que se deben analizar. Nosotros tenemos pruebas en campo con nuevos fungicidas de por lo menos 4 empresas diferentes, entonces esperamos que dentro de un año o 2 podremos publicar los resultados. Respecto a la segunda pregunta, las esporas están disponibles en el momento de la maduración de las panículas. Entonces, al observar panículas maduras o panículas mal formadas inmaduras, las deben eliminar inmediatamente. Entonces, tienen que realmente tener un control bastante robusto. Nosotros estamos eliminando las panículas infectadas cada 2 a 3 semanas, eliminando así la fuente de la enfermedad. Muy bien, y quiero mencionar rápidamente que Procloras no se permite su uso en Estados Unidos y Europa. Entonces anticipamos con agrado los resultados de sus pruebas con otros fungicidas. Sí, sí, lo entiendo. Yo trabajo con otros patógenos, con fresas, por ejemplo, y Procloras es la solución preferible contra las plagas de la fresa más comunes. No se permite en Estados Unidos. Creo que también se está eliminando su uso paulatinamente en Europa también. Tenemos otra pregunta. ¿Podría repetir los países que han detectado la enfermedad, las enfermedades? Y es una pregunta de Martín. Bueno, voy a leer entonces los países donde se ha detectado estas enfermedades. Bien, originalmente de India. Entonces, India tiene mucha incidencia, una incidencia muy alta. En Australia ha habido casos, pero se considera un organismo de cuarentena porque se ha eliminado cada vez que ha habido una detección. Brasil, República Dominicana, Egipto, Israel, Pakistán, Puerto Rico.
Sudáfrica, Swaziland, Eswatini, Senegal, España, Sri Lanka, Sudán, Uganda, Estados Unidos, Venezuela y Nicaragua. Sé que también existe en otros países, pero no he tenido contacto con investigadores de los otros países ni he visto mención en la literatura, además de los países mencionados en la lámina. Muy bien, tenemos una pregunta de Oscar que dice cómo la escoba de la escoba de bruja afecta el fruto o reduce el rendimiento. Eh, ¿Escoba de bruja sola o en combinación con malformación? Bueno, realmente no conozco tanto la escoba de bruja. Yo sé que sí existe mucha caída de hojas, distorsión de los tallos, crecimiento retrasado, pero no conozco en realidad la seriedad de la afectación de la escoba de bruja, sino que, o más bien yo sí sé que el ácaro del mango es el problema más importante en ese sentido. Pero sin lugar a dudas afecta el rendimiento. Bueno, hemos llegado a la 1 de la tarde. Vamos a clausurar el seminario. Vamos a publicar el informe en nuestro portal y vamos a enviar un correo electrónico con toda la información correspondiente a esta reunión. Aguardamos su presencia en los siguientes webinarios. A mediados de abril tendremos otro seminario sobre mango fresco cortado y las oportunidades para su comercialización. Señor Freeman, agradezco a todos su participación.